Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Promesas, presentándote el capítulo Nada les faltará, donde Macarena Espinosa, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo podemos depender de Dios en momentos de necesidad y por qué vale la pena confiar en Él. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. No sé si les ha pasado que han escuchado alguna canción en la radio o una canción que puedan también tener en su playlist del celular o del computador, que ustedes la empiezan a escuchar y dicen, esta canción me representa o cuenta la historia de mi vida. Y hoy quiero compartir con ustedes 3 canciones que vamos a ir revisando durante esta reflexión. Y la primera de ellas es una canción que la canta un grupo que se llama Dúo Dinámico. Ellos son un grupo español, un poquito más antiguo, imagino que algunos ya los conocen. Y ellos cantan una canción que justamente el otro día la escuché en la radio y comencé a poner atención en la letra y yo dije, wow, qué increíble que muchas veces estamos en esas circunstancias o con esos sentimientos. Y la canción se llama Resistiré. No la voy a cantar, pero sí quiero compartir con ustedes algunas frases que realmente me hicieron pensar y darle vuelta por qué muchas veces llegamos a esa situación. Dice, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Y no sé si les ha pasado que se encuentren en esa circunstancia de estar resistiendo frente a alguna batalla de la vida, frente a alguna situación difícil, compleja. Creo que de alguna manera cuando alguien resiste frente a cualquier situación, por ejemplo, a algo quizás un poco más práctico, cuando uno era chico jugaba a tirar la cuerda, a ver quién ganaba y quién tenía más fuerza, y muchas veces la gente de más atrás o que estaba tratando de apoyar decía, resistan, aguanten. Y sin duda es un ejemplo quizás más práctico, pero nos hace pensar que cuando estamos en esa circunstancia de resistir es porque las fuerzas ya se nos han acabado. Y muchas veces nuestra vida se convierte en eso, en simplemente resistir. Todos los días me levanto y estoy en esa situación. Y ahí les hago la pregunta, ¿por qué resistir? Si de alguna manera podríamos vivir tratando de solucionar nuestras dificultades, de repente unas quizás más complejas que otras, creo que tiene que ver porque muchas veces nos gusta tener el control de nuestras vidas, de lo que ocurre y de muchas veces lo que no ocurre también. De poner toda nuestra energía mental y física en tenerlo todo bajo nuestro control, manejarlo absolutamente todo en cada detalle, en lo más mínimo y también en lo más macro. Pero Dios sin duda nos hace un llamado distinto y nos busca también de una manera distinta en esos momentos en los que nos hace falta la fuerza o la energía para seguir adelante, para seguir luchando de alguna manera frente a alguna batalla, pero no llegando a esa situación de tener que resistir.
Y no sé por qué tenemos ese afán de estar siempre tratando de cumplir con todo. Es algo que yo creo que es parte de nuestra naturaleza, nuestro instinto. Pero de alguna manera Dios siempre nos invita a algo distinto, a todo lo contrario, a poder buscar vivir una vida un día a la vez, preocupados por lo que realmente tenemos que estar preocupados. Y también Él demuestra cómo provee en cada momento, cómo Él en sus promesas nos dice, de verdad, nunca nada te va a faltar. Y hay un texto que está en la Biblia, en un libro que se llama Mateo, donde en 3 frases o 3 versículos, Dios de alguna manera refleja su gran amor y preocupación por nosotros. Y esto está en Mateo 6, del versículo 25 al 27. Yo voy a leer una versión adaptada, un poco más actual, que nos ayuda a comprender también mejor la idea. Y dice: si decides por Dios, viviendo una vida de adoración hacia Él, se deduce que no te deberías preocupar por lo que hay en la mesa a la hora de la comida, o si la ropa de tu armario está de moda. Hay mucho más en tu vida que la comida que pones en tu estómago y en la ropa que puedas usar. Miren los pájaros que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Es increíble ver cómo Dios nos da un ejemplo para poder entender que Él sí está preocupado, que sí está atento a que nada nos haga falta. Y es tan claro, y podríamos encontrar quizás tan detallado este ejemplo de pensar en cómo se alimenta un pajarito, que podría ser algo tan pequeño que nosotros en realidad no nos damos cuenta. Pero si sus ojos están puestos en ese ser, en detalle, aún más está preocupado por nosotros, que somos sus hijos. Y me gusta la última pregunta que plantea el texto, porque dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Y Dios nos vuelve a decir: yo voy a estar contigo. No te preocupes por lo que mañana vas a comer, o por la ropa que vas a tener que usar, o quizás por otras circunstancias. Esos son ejemplos más cotidianos. Yo voy a estar contigo. Y aunque no tengamos todas las respuestas a lo que pasa en nuestras vidas, Dios quiere que vivamos en libertad, en paz, en alegría, que disfrutemos. Y esa libertad guarda relación con librarnos de esas preocupaciones que de alguna manera no nos llevan a solucionar o avanzar. Que realmente podamos dejar todo en Él, absolutamente todo. Y el otro día leí un concepto en un texto que lo encontré interesante, porque hablaba de hacer nada activamente. Y yo dije, no sé si en la práctica eso lo podemos hacer. Si estamos en una situación, nuestro instinto va a ser actuar, ¿verdad? Va a ser reaccionar. Pero acá hacía la invitación a que dejáramos de hacer frente a alguna situación de conflicto, frente a alguna situación que estemos viviendo, y que de manera activa habláramos con Dios. Porque ese es el primer error que cometemos cuando estamos en una circunstancia cotidiana, quizás en que tenemos que resolver algo, o en un problema que lleva tiempo quizás resolver, que lo primero que hacemos es actuar por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Buscar soluciones, hablar con personas que nos puedan orientar, aconsejar, y que vuelvo a reiterar lo mismo, está bien, pero ¿hasta qué punto tenemos que tener el control? Si Dios nos dice, de verdad, si yo voy a estar contigo en lo más mínimo, en lo cotidiano,
por supuesto que voy a estar contigo en lo que más te aflige, en lo que más te preocupa. Y ahí es donde cometemos ese error, de tener que llegar al concepto que hablábamos en un principio, de resistir, porque traté de hacerlo todo por mis propias fuerzas. Y nuevamente me vuelvo a hacer esta pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando perdemos el control sobre las circunstancias que ocurren en nuestra vida? Y en un libro que está en la Biblia, que se llama Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, se desarrolla una historia que creo que es un tremendo ejemplo de situaciones de conflictos, de batallas reales, concretas, que enfrenta un pueblo y un líder, y podemos ver cómo ellos reaccionan frente a esto. Ustedes en sus casas con más calma pueden leer el capítulo completo, es el capítulo 20. Yo voy a ir leyendo algunos versículos para que podamos entender esta historia. Y el contexto de lo que ocurre acá es que 3 pueblos se unen para atacar a un pueblo llamado Judá. Y me imagino que es una situación compleja, porque efectivamente al unirse 3 pueblos, seguramente ganaban en número a Judá. Y esta situación llega a oídos del líder que estaba en ese momento, que se llama Josafat. Y dada esa situación, Josafat, naturalmente, como cualquier líder o como cualquier persona, se llenó de temor, de miedo, de angustia, de desesperación, porque fue una situación que sin duda se salió del control que él podía tener en ese momento. Y la primera reacción que él tiene es buscar y pedir la ayuda de Dios, porque sin duda era una situación injusta, que 3 pueblos se estaban uniendo para atacar a uno quizás más indefenso. Y él va en busca de Dios. Y él le dice en el versículo 12, a Dios declara que él efectivamente no tenía idea, no sabía cómo actuar, cómo defenderse o cómo responder frente a lo que estaba pasando. Y en el versículo 12 dice: nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Podríamos pensar que un líder que quizás puede tener todas las capacidades para enfrentar esta situación, no se la pudo. Y fue capaz de reconocer esa condición o ese sentimiento y decir: ¿sabes, Dios? De verdad no tengo idea qué hacer. Necesito que me escuches y que hables claramente, porque acá yo perdí el control de lo que está pasando. Y nuevamente surge la pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando perdemos el control sobre las circunstancias que ocurren en nuestra vida? Y de hecho fue tanta la angustia de Josafat que solicitó al pueblo en ese momento hacer un ayuno nacional, dejar de comer, de alimentarse, para enfocar todas sus energías y sus fuerzas en clamar y en hablar con Dios. Y no sé si se dan cuenta, pero a pesar de que podríamos considerar que esta historia quizás es antigua o era otro contexto, la esencia del ser humano se repite. Y quizás Josafat tenía el control de muchas otras cosas más, de, no sé, alguna situación que estaba ocurriendo ya, el poder darle solución o estar atento como líder. Sin embargo, a pesar de tener el control, muchas veces cuando lo tenemos no sabemos cómo enfrentarnos a lo que se venga, a la situación que de un momento a otro puede ocurrir. Pero acá Josafat reconoce y dice: ¿sabes, Dios? No sé qué hacer. Y ahí es donde, de una manera tan increíble, Dios responde. Y tan preocupado de acuerdo a la historia de cada persona, de su forma de ser, de lo que está viviendo.
Y acá sin duda la respuesta creo que es un poco también inesperada. Quizás Josafat también se debe haber sorprendido. Y aquí aparece un personaje clave llamado Jaasiel, que era ayudante de los sacerdotes. Y me imagino quizás una persona bajo perfil, como callada, esperando a ver qué iba a pasar. Y él llega con este mensaje preciso para transmitir esta respuesta de Dios. Y él se acerca a Josafat y revela qué era lo que Dios quería decir. Y Dios dice que él peleará contra este ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. Luego de eso menciona algunas instrucciones muy concretas y específicas donde ellos se tenían que posicionar para enfrentar esta situación. Y de una manera tan increíble y quizás poco esperada, agrega: no los ataquen, más bien quédense quietos y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Seguramente no era la respuesta que muchos del pueblo esperaban, pero realmente Dios sorprende y les dice: saben que ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, quédense quietos, observen, miren, sean testigos de cómo Dios va a pelear por ustedes. Realmente eso es lo que Dios quiere con nosotros, que en las cosas mínimas y en las cosas tan grandes que nos aflijan, seamos testigos de que Dios va delante de nosotros y que confiemos en eso, en que no nos va a hacer falta nada. ¿Y qué viene después de esto? De esa revelación tan concreta, tan clara por parte de Dios. Josafat en esos momentos cae de rodillas hasta tocar el suelo con su cabeza y con su frente. El resto de las personas que estaban cerca de él hacen lo mismo. Y otro grupo del pueblo también se pone de pie, comienza a gritar y a cantar, alabando a Dios por esa victoria de alguna manera adelantada. Y ellos confiaron en lo que Dios les dejó, en esas instrucciones que Dios les había dejado. Y cuando llegó el momento de enfrentarse con estos tres pueblos que estaban también listos para atacar, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios. Y en ese instante ocurre el milagro. Y es que Dios confunde a los enemigos y hace que terminen peleando entre ellos. Y al finalizar toda esa batalla, mientras el pueblo cantaba, todos murieron. Todos los enemigos fueron derrotados y nadie quedó con vida. Qué increíble ver cómo Dios pelea por nosotros. Qué increíble ser testigos. Pero lo más increíble que considero es que Él haya dicho: ¿saben? No tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Y muchas veces creo que Él, a nuestro corazón, a nuestra mente, nos dice: no hagas nada, confía. Pero naturalmente sale ese instinto de querer ir igual a la guerra y de tratar de resistir lo que más podamos. Y al finalizar toda esta situación en la que el pueblo fue testigo, se reunieron en un valle muy cerca de ahí para bendecir a Dios. Y ese lugar quedó nombrado como Valle de Bendición, para recordar ese milagro tan increíble que Dios había hecho. Y después de un tiempo, muchos otros pueblos quedaron con temor y no quisieron pelear contra Israel, porque también llegó a sus oídos que había un pueblo que quizás era pequeño, que no eran tantos en cantidad, pero que confiando en Dios habían ganado la batalla.
y habían salido victoriosos. Y me gustaría complementar con dos textos que también aparecen en el capítulo 20, que también están en una versión un poquito más actual. Y los dos textos hablan de la misma idea, pero me gusta cómo se logra reflejar el poder de Dios. Dice: esta es la guerra de Dios, no la tuya. No tendrás que levantar una mano en esta batalla, solo mantente firme y observa cómo la obra de salvación de Dios para ti toma forma. No tengas miedo, no vaciles, marcha valientemente mañana, Dios está contigo. Qué espectacular promesa, porque Dios es claro en su mensaje. Y esto realmente lo podemos aplicar una y otra vez. Marcha valientemente mañana, Dios está contigo. Y acá también en otro texto dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Aunque leamos la versión que sea, el mensaje es el mismo. El mensaje es que Dios está siempre presente. Realmente somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión y decir, así como lo hizo Josafat: ¿sabes, de verdad esto para mí no tiene solución? O simplemente desde el minuto 1 yo no sé si esto lo voy a poder resolver. Claramente el desarrollo de ese conflicto y la solución final va a ser muy distinta si desde ese minuto 1 yo digo: Dios, hazte presente, pelea tú esta batalla, porque yo no sé qué hacer. Y simplemente eso pasa cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, en lo que creemos que somos capaces de hacer. Pero eso es lo que nos hace falta: pelear esta batalla junto a Dios. Y por eso es tan poderoso el nombre, la revelación de Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Es siempre, en cada momento, no a veces, no de vez en cuando, es simplemente Dios con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Y ahí es donde me hago la pregunta: ¿por qué en esas circunstancias de dolor o de malestar, de confusión, en la situación en la que podamos estar, sentimos que por un lado queremos solucionar, pero por otro lado también nos hace falta algo? Y es porque lo más probable es que nos haga falta tener esa actitud de estar quietos y esperar. Y como les dije en un comienzo, hay una canción también que es de un grupo cristiano, que el título está en inglés y que justamente dice: Stay and wait. Estar quietos y esperar. Esperar a que Dios actúe en nuestras vidas, como lo hizo con Josafat. Y esa canción habla acerca de cosas tan cotidianas, podríamos decir, como que Dios hace que se ponga el sol todos los días, que la naturaleza siga teniendo, a pesar de las circunstancias, su ritmo, siga funcionando, que cada ciclo funcione. Y mientras Dios hace eso, además está preocupado por nosotros. Pero esa actitud de stay and wait, esperar, de estar quietos, va a marcar totalmente una diferencia en nuestra vida y en cómo nos podamos enfrentar a las circunstancias que se pueden poner en nuestro camino. Y quiero compartir con ustedes también otra letra de una canción que es muy especial porque refleja y habla acerca de este príncipe de paz. Es de un grupo cristiano
Y los autores de esta canción cuentan la historia detrás de la letra, de la música. Y ahí uno de los dos autores dice: esta canción surge cuando este príncipe de paz me encuentra en la tormenta, en el fuego, en el caos, en la ansiedad, en los momentos de confusión, donde simplemente no logro comprender qué es lo que pasa. Y una frase ya más en específico de esta canción que quiero compartir con ustedes dice: en tu luz encontré descanso, apartando mi vista de la lucha, mis ojos encontraron los tuyos. Tu amor me rodea cuando mis pensamientos están en guerra, cuando la noche grite terror, ahí tu voz rugirá. Qué impactante ver cómo Dios constantemente nos está mostrando que está presente. Y encuentro increíble cómo todo se va uniendo. Y un poco la frase que decía ahora, apartando mi vista de la lucha. Dios lo hizo hace cuántos años atrás con Josafat y el pueblo de Judá. Apartó sus fuerzas. Y si bien en lo práctico no apartó la vista para que pudieran ser testigos de lo que estaba ocurriendo, sí les dijo: quédense quietos, aguarden, esperen y vean cómo yo les doy la victoria. Y me gustaría finalizar con un texto que está en la Biblia que tiene mucha relación con este tema. Y es un texto que quizás alguno de ustedes que está escuchando pueden haber leído muchas veces en la Biblia. Y quizás otros lo van a escuchar por primera vez. Y es muy conmovedor, porque es un reflejo de que nunca Dios nos va a faltar. Y este texto está en Salmos 23. Tú, Dios, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed, me llevas a aguas tranquilas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Es difícil creer en esto? Sí, puede ser. Porque vivimos en un mundo que constantemente está poniendo en duda todo lo que pasa. Y donde nosotros también muchas veces dudamos de estas promesas. Pero si Dios, en lo tan cotidiano que para nosotros es tan normal, y es que el sol se ponga, es que los pájaros se puedan alimentar, es que el ciclo de las flores siga estando, y mientras todo eso funciona, quizás en un segundo plano, es un reflejo de que Dios está preocupado, de que Dios está atento a su creación. Pero a pesar de que pueda ser difícil creer en esto, de alguna manera, si confiamos en estas promesas, sin duda vamos a vivir pensando que hay algo mucho mejor por lo que esperar. Y no olvidarnos que hay muchas promesas y muchas situaciones concretas en donde vemos que nunca nos va a faltar nada, que nada nos va a faltar. Confiemos en eso, porque de esa manera vamos a poder vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Los invito a que podamos orar.
Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que a pesar de que nos cuesta escucharte o nos cuesta verte en nuestras vidas, en el día a día, sabemos que tú estás atento, que tú estás pendiente de nuestras necesidades. Y ahora solamente quiero pedir que pongas confianza y fe en nuestra mente y en nuestro corazón, para que realmente podamos concentrarnos y preocuparnos por las cosas que realmente son importantes, y que podamos disfrutar, y que a pesar de que tengamos una batalla al frente de nuestros ojos, sepamos que tú vas a pelear por nosotros, Dios, que tú vas delante siempre. Gracias porque siempre te manifiestas en nuestras vidas de una manera tan especial. Te pido por cada uno de los que está escuchando en este momento. Quédate con ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.